Iglesia Cristiana Oraves, la presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hay que nacer 2 veces para morir una sola vez. O hay que nacer una vez y morir 2 veces. Te explico. Todo aquel humano que no conoce a Jesucristo y llega a morir, ¿cuántas veces va a pasar muerte? Una muerte física y luego la muerte eterna. Pero cuando tú naces 2 veces, vas a enfrentar simplemente una muerte. O tal vez no enfrentas muerte si viene el Señor rápido por el rapto y nos lleva con Él. ¿Qué es nacer de nuevo? Es lo que vamos a estar mirando hoy. Para nacer de nuevo hay que morir. Usted tiene que estar muriendo. ¿A qué tiene que estar muriendo? En Romanos capítulo 8, versículos 6 y 8. Y dice aquí en el versículo 6, porque el ocuparse, ¿qué es vivir en la carne? En adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que se ocupan en la carne, ¿qué va a pasar? El ocuparse en la carne es que muerte. Pero si usted se ocupa del Espíritu, ¿qué es? Vida. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne no va con Dios. Dios es Espíritu. La carne no congenia con el Espíritu. Entonces, aquí tenemos que estar muriendo para poder verdaderamente tener un nacimiento. Tenemos que morir a los deseos carnales. La palabra de Dios lo muestra muy claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Tengo que tener un cambio. ¿Por qué cambio? Porque la Biblia me está diciendo a mí que el que está en Cristo es nueva. Es decir, si tú estás en Cristo, ahora todas las cosas son como nuevas. Nueva vivencia, nuevas palabras, nuevas actitudes, una vivencia completamente nueva. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que realmente podamos cada día más y más sacar lo terrenal de esta tierra en nuestras propias vidas y remontarnos al mundo espiritual, al mundo de lo que Dios nos quiere llevar a un nuevo nacimiento. Entonces, usted tiene que revestirse del nuevo hombre, tiene que dominar tu actitud, tiene que dominar cada vez más tu carácter. El Señor lo dice en Mateo 5:48, sed ¿qué?
vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Es perfecto. Dice ahí la palabra en Juan capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da ¿qué? Potestad. Potestad es autoridad. Le da autoridad, convicción de que usted ya es un hijo de Dios. Y de ahí en adelante comienza el proceso de nuevo nacimiento. Ahora, si usted ha sido engendrado por Dios, ¿qué genes tiene en tu vida? Los genes de Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 3, versículo 3? Dios le dice a Nicodemo, mire hijo, tú tienes que nacer de nuevo. Respondiendo Jesús le digo, de cierto digo, que el que no nace de nuevo, el que no nace ¿qué? No puede ¿qué? Ver el reino de Dios. En el reino no hay miedo, ni preocupación, ni temor, ni miedo, ni susto. Solamente hay confianza, seguridad, fe, certeza, seguridad interna. Aleluya. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es ¿qué? Hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Versículo 8. Se cae la hierba, marchítase la flor, mas la palabra permanece. Y usted fue engendrado ¿por qué? O sea que tú vas a estar ¿qué? Permaneciendo para siempre. Pero si nace una sola vez, su carne será como hierba y su gloria como la flor del campo. Busca la presencia del Dios del cielo. Es la única que realmente nos sostiene, nos satisface y nos restaura y nos renueva. Amén. Miremos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Hemos nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de ustedes, que ahora somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Beneficios de ese nuevo nacimiento. El primer beneficio es, usted ya tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Qué más nos da el Señor? Cuando hemos nacido de nuevo, 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Qué bonito es eso. Dios está haciendo cosas bellas y hermosas en ti. Lo dice Espíritu capítulo 3 versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios es muy bueno, ¿cierto? Cuando usted ha nacido de nuevo, ¿qué pasa en su vida? Usted ya no practica el pecado. Es muy diferente caer en pecado accidentalmente que a practicar el pecado. ¿Sí ven la diferencia? Ok. Usted ya no practica el pecado y el maligno no nos toca. Si nos toca y nos pone lucha es porque el Señor lo permite. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practicar, ¿sí? Es muy diferente a accidentalmente caer. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿qué es la simiente? El esperma. ¿Y qué es el esperma? La palabra permanece en ti y no puede pecar. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, nuevamente la semilla,
¿Y cuál es la semilla? La palabra, el esperma de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido. Ok. Pero si de pronto usted cayó accidentalmente, se arrepiente. Ok. ¿Y qué dice 1 Juan capítulo 2:1? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya. Si usted ha nacido de nuevo, usted vencerá. ¿Cómo se sabe que una persona ha nacido de nuevo? Dice aquí claramente la palabra en Romanos 5:5, es bañado en el amor. Hay que amar a aquellos que nos hacen daño. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es que cuando usted chismea, cuando habla de su pastor, cuando habla de la iglesia, de la alabanza, usted es un homicida. Dios nos llamó para ayudarnos, para sumar y multiplicar, no para dividir ni restar. Dios, ¿qué quiere? Que estemos en bendición con Él. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Quiero que cambien la palabra amor por su nombre. Pablo es: yo sufro, aguanto a mi hermana, aguanto sus berrinches, aguanto su mal genio, porque el amor, ¿qué es? Sufrido, es benigno, es bueno, no tiene envidia. ¿De qué te sirve tener un montón de versículos memorizados? ¿De qué te sirve estar de rodillas 4 o 5 horas diariamente? Pero sin embargo, en tu corazón no hay un cambio interno. Sigue resentida con su marido, resentida con su esposo, resentida con su hijo, resentida con su suegra. Resentimiento, odio, contienda. Hermano, hay que nacer de nuevo. Ponte en una balanza en esta mañana y no lo hables a nadie, ni lo conjetures con nadie, sino tú mismo delante de Dios. Piensa, reflexiona, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Cómo realmente es mi vida espiritual? ¿He nacido de nuevo? ¿Soy nacido de Dios? ¿Dios está realmente en mi vida? ¿O simplemente es una religiosidad más? Porque sigue siendo lo mismo, con el mismo genio, la misma rabia, el mismo carácter, las mismas palabras, las mismas actitudes antipáticas, fastidiosas. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú cambies. Iglesia Cristiana Oraves, calle 39, número 28 a 35, Barrio La Soledad, Bogotá, Colombia.